Descalza y con hambre, una niña toma un paquete de galletas en el mercado y pregunta si puede pagar después. Un millonario escucha, y lo que hace lo cambia todo. Eran como las 4 de la tarde. El mercado de la colonia estaba lleno, con gente yendo y viniendo, los vendedores gritando precios, y el olor a fruta madura mezclado con fritanga en el aire. Entre toda esa gente, apenas si se notaba una niña chiquita, flaquita y con la ropa sucia, que caminaba descalza por el pasillo de los abarrotes. Tenía los brazos cruzados sobre la panza, como si tratara de aguantar el hambre. Nadie le hacía caso. Todos estaban en lo suyo, como si ella no existiera. Se llamaba Sophie. Tenía 9 años, pero parecía de 7. Su cabello estaba enredado, lleno de polvo, y tenía una mirada de esas que no ves seguido, cansada, pero todavía con un poquito de esperanza. Pasó por la zona de las botanas, miró las papas y los dulces con ganas, pero luego se detuvo frente a un paquete de galletas. Eran de esas de chocolate que vienen en tubos largos. Se quedó mirándolas un rato. Tragó saliva. Volteó a ver al tendero, un señor regordete de bigote blanco que estaba contando monedas. Sophie agarró el paquete, caminó despacio hasta el mostrador y le dijo con voz bajita: ¿Me puede fiar esto? Le juro que regreso a pagarlo. Solo tengo mucha hambre. El señor alzó la vista, la miró con cara de fastidio y soltó un: No se fía. Aquí no es comedor público, niña. Luego siguió contando monedas sin darle otra mirada. Sophie se quedó parada, con el paquete en la mano, sin saber qué hacer. No lloró. No hizo escándalo. Solo bajó la cabeza y regresó el paquete a su lugar, muy despacito. Muy cerca de ahí, a unos cuantos pasos, había un hombre que había escuchado todo. Estaba bien vestido, con saco oscuro y reloj caro. No era alguien que soliera estar por esos rumbos, pero ese día había ido a revisar unas propiedades en la zona. Se llamaba Esteban. Tenía 50 años y la expresión de alguien que ya había visto demasiado en la vida. Al principio, solo la había observado de reojo, como si fuera una escena más del día. Pero algo lo hizo quedarse mirando. Vio cómo la niña salía del local sin hacer ruido, caminando igual de despacio que como entró. Entonces pasó algo raro. Esteban sintió algo en el pecho. No era lástima. Era otra cosa. Como si esa escena le hubiera movido algo viejo, algo que tenía guardado desde hace años. Salió del local con paso rápido, buscando entre la gente. La vio a unos metros, cruzando la calle hacia una banqueta que estaba medio vacía. La niña apenas dio unos pasos más y de pronto, sin decir nada, se tambaleó y cayó al suelo, así, como si se apagara. La gente que estaba cerca volteó, pero nadie hizo nada. Solo la miraron un segundo y siguieron. Esteban corrió hacia ella, se arrodilló junto a la niña, le tocó la frente y estaba ardiendo. Su piel era como papel, el estómago le sonaba de vacío. «¡Oiga!», le gritó a un taxista que estaba estacionado a unos metros. «Lléveme a la clínica más cercana. ¡Rápido!». El taxista dudó, pero cuando vio la cara de Esteban y la niña inconsciente en sus brazos, asintió. En menos de un minuto ya estaban en camino. Esteban sostenía a la niña en el asiento trasero, sin saber ni su nombre, sin entender por qué le importaba tanto. Solo sabía que si no hacía algo ya, esa niña se le iba a morir en las manos. Llegaron a una clínica particular no muy lejos. Cuando los médicos la vieron, la pasaron de inmediato. Estaba deshidratada, con fiebre alta y signos de desnutrición severa. Esteban se quedó afuera de la sala, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. No conocía a esa niña. No sabía de dónde había salido, pero ahí estaba, esperando como si fuera su responsabilidad. Un doctor salió y le preguntó si era su padre. Esteban dudó un segundo, pero luego dijo que sí. No sabía por qué lo dijo. Tal vez era para que la atendieran más rápido. Tal vez porque le pareció lo correcto. El doctor le explicó que la niña estaba estable,
pero necesitaba quedarse internada varios días para recuperarse. Esteban asintió sin decir mucho. Más tarde, cuando todo se calmó un poco, se acercó a la camilla donde estaba la niña, con suero en el brazo y los ojos cerrados. Le acomodó el cabello con cuidado. No sabía ni cómo se llamaba. Solo sabía que ese día, esa tarde cualquiera en el mercado, algo había cambiado para siempre. Y él lo sentía, aunque todavía no lo entendiera. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Daba vueltas en la cama del hotel donde se estaba quedando por trabajo. Encendía el televisor, lo apagaba, miraba el techo, volvía a ver su celular, y nada. Tenía la mente llena de la imagen de la niña acostada en esa camilla, tan frágil, con los labios resecos y el suero goteando lento a un lado. ¿Cómo alguien tan pequeño podía estar así de mal? ¿Y por qué él se había metido en eso? A la mañana siguiente, se levantó temprano y fue directo a la clínica. En recepción lo reconocieron de inmediato. Lo dejaron pasar sin preguntar nada. Cuando entró al cuarto, encontró a Sophie despierta. Estaba sentada, con la espalda apoyada en la almohada y una cobija hasta el pecho. Tenía los ojos abiertos, pero no hablaba, solo lo miraba, como si tratara de adivinar quién era ese hombre que había aparecido de la nada. Esteban le sonrió un poco, pero se quedó parado en la puerta. «Hola», dijo bajito. «¿Te sientes un poco mejor?» Sophie asintió con la cabeza, sin decir nada. Luego bajó la mirada. Esteban se acercó despacio, sacó una bolsa de pan dulce del supermercado y la dejó en la mesita al lado de la cama. «Traje esto, por si se te antoja algo, aunque seguro todavía no te dejan comer». Se rió solo, incómodo. La niña no respondió. Solo estiró la mano, agarró la conchita rosa y le dio una mordida pequeñita. Esteban la miró comer con calma. Nunca había visto a alguien comer pan con tanto cuidado, como si cada migaja valiera oro. Minutos después, entró la doctora que la estaba atendiendo. Saludó a Esteban con una mirada seria. «¿Podemos hablar afuera un momento?» En el pasillo, la doctora no se anduvo con rodeos. «La niña está mejorando, pero necesita más días de hospitalización. Tiene anemia, una infección en el estómago y está muy por debajo del peso normal. ¿Usted es familiar directo?» Esteban dudó. Otra vez. Quiso decir la verdad, pero algo en él le impidió decir que no. «No, pero me la encontré en la calle. Estaba sola. Me preocupó su estado». La doctora lo miró con recelo. «Mire, señor, no estamos diciendo que usted haya hecho algo malo, todo lo contrario, pero si no hay familiares, tenemos que reportarla al DIF. Es el protocolo». Esteban sintió un golpe en el estómago. Sabía lo que eso significaba. Lo había escuchado antes. Casas hogar, niños abandonados, casos que se pierden en la burocracia. Se imaginó a Sophie rodeada de más niños como ella, con adultos que apenas sí los ven, donde nadie la iba a cuidar como debía. ¿Hay alguna forma de evitar eso?, preguntó sin pensarlo mucho. La doctora lo miró con una ceja levantada. Tendría que hacerse responsable temporal. Es decir, firmar unos papeles donde usted se compromete a encargarse de ella hasta que aparezca un tutor legal o la madre. Esteban guardó silencio. Miró por la ventana del pasillo. Afuera pasaba la vida normal. Car gente ruido. Nada de eso le importaba en ese momento. Volteó a ver la puerta del cuarto donde estaba Sophie. Cerró los ojos un segundo. No tenía idea de por qué lo estaba haciendo, pero ya lo había decidido. Hágalo. Fírmeme lo que tenga que firmar. Yo me hago cargo. La doctora no dijo nada. Solo asintió y fue a buscar los documentos. Esteban se quedó ahí, con las manos metidas en los bolsillos del saco, sintiendo que acababa de cruzar una línea invisible. Cuando volvió a entrar al cuarto, Sophie seguía comiendo, con más ganas esta vez. Tenía el paquete de pan en la falda y las migajas por todas partes.
Esteban se sentó en la silla junto a la cama. Te vas a quedar aquí unos días, ¿ok? Yo voy a estar viniendo para ver cómo sigues. Sophie levantó la vista, con un pedazo de pan en la boca. No entendía bien lo que estaba pasando, pero algo en su cara se suavizó. Por primera vez, sus ojos se veían un poquito menos tristes. ¿Y luego qué?, preguntó con voz baja. Esteban se quedó callado. No sabía qué responder. No sabía qué venía después. Solo sabía que no podía dejarla. Luego vemos. Pero no vas a estar sola. Ella bajó la cabeza otra vez, pero esta vez con un gesto que parecía más alivio que miedo, como si hubiera soltado algo que traía atorado desde hacía mucho. Esa tarde, Esteban canceló 2 reuniones. Llamó a su asistente y le dijo que moviera lo que fuera necesario, que no lo esperaran en la oficina por varios días. La asistente no entendía nada, pero obedeció. Era la primera vez que Esteban priorizaba algo personal por encima del trabajo. Siempre había sido rígido, puntual, frío, un hombre de agenda apretada y metas claras. Pero hoy no. Hoy se había metido en la vida de una niña que no conocía, y lo había hecho sin mirar atrás. Al salir de la clínica, Esteban pasó por una farmacia. Compró un cepillo de dientes, un peluche pequeño, calcetas nuevas y una pijama de algodón. Todo talla chica, todo rosa. No sabía si a Sophie le gustaba ese color, pero le pareció bonito. Cuando regresó y le dio la bolsa con las cosas, Sophie abrió los ojos como si le hubieran dado un regalo de Navidad. Sacó la pijama despacito, la tocó con los dedos y le dio un abrazo al peluche sin decir nada. A Esteban se le hizo un nudo en la garganta, pero no dijo nada tampoco. Solo se quedó ahí, viendo cómo una niña que no conocía lo empezaba a mirar diferente. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Esteban sintió que estaba haciendo algo que realmente valía la pena. Esteban no era de los que hablaban de su vida personal, ni con socios, ni con amigos, ni con nadie. Siempre había sido reservado. Para todos, era el empresario exitoso, el del traje caro, el que tomaba decisiones frías sin temblarle la mano. Pero lo que nadie sabía, lo que él se encargaba de esconder bien, era que tenía una herida vieja, una de esas que no se cierran aunque pasen años. Una noche, 3 días después de haber llevado a Sophie al hospital, se quedó solo en su departamento. Se sirvió un whisky, lo dejó en la mesa sin probarlo y se sentó en el sillón. No prendió la tele. Solo se quedó viendo una foto en su celular. Era una imagen vieja, de hace más de 15 años. En ella estaba una niña chiquita, de unos 5 años, vestida con un disfraz de mariposa. Su hija, su única hija, se llamaba Camila, y se le murió. Tenía 8 años cuando todo pasó. Una enfermedad fulminante, de esas que no dan tiempo de nada. Esteban se la pasaba viajando por negocios en ese entonces. Cuando se enteró que estaba enferma, ya era tarde. Alcanzó a despedirse, sí. Pero eso no quitó la culpa, ni el vacío. Desde entonces, algo dentro de él se apagó. Se volvió más duro, más cerrado. Se enfocó en su empresa como si fuera lo único importante. El trabajo era su refugio. Y el amor, algo que ya no le interesaba. Esa noche, viendo la foto en su celular, no pudo evitar comparar. Sophie tenía algo en los ojos que le recordaba a Camila. No era igual, claro, pero había algo, una mirada parecida, la forma en que agarraba el peluche que le había comprado, la manera en que se aferraba a la cobija. Pequeñas cosas que le revolvían el estómago. Trató de sacarse eso de la cabeza, pero no pudo. Esa niña le había movido todo por dentro, y él lo sabía. Al día siguiente, volvió a la clínica. Sophie ya caminaba un poco mejor. Tenía más color en las mejillas y hablaba más, aunque aún con esa vocecita bajita como si le diera pena molestar. Cuando Esteban entró al cuarto, ella lo estaba esperando sentada, con el peluche en los brazos. ¿Hoy también vas a venir?, preguntó con una sonrisa tímida. Claro,
¿Por qué no vendría? No sé. Pensé que a lo mejor te ibas a olvidar. Esteban se le quedó viendo. Le dolió esa frase. ¿Cuántas veces la habrían dejado plantada en su vida? ¿Cuántas veces alguien le habría prometido algo y luego desaparecido? No me olvido fácil, dijo serio. Sophie bajó la mirada, como si se sintiera tonta por preguntar, pero luego se animó. ¿Tú tienes hijos? Esteban tardó en contestar. Esa pregunta no la esperaba. Tuve una hija. ¿Y ya no está contigo? No, murió hace muchos años. Sophie se quedó callada. Luego le tomó la mano despacito, como si entendiera algo más allá de las palabras. A mí también se me perdió mi mamá, dijo en voz bajita. Esteban la miró. Por primera vez, estaban hablando de lo que dolía. De verdad. ¿Cómo fue eso? Un día ya no volvió. Estábamos en la casa y llegaron unos señores. Discutieron con ella. Yo me escondí abajo de la cama. Después escuché que se fueron, en una camioneta, y ya no la volví a ver. Esteban sintió un escalofrío. Esa historia no sonaba como una simple desaparición. Había algo más. ¿Recuerdas cómo era la camioneta? Blanca, muy grande. Uno de los señores tenía un reloj dorado. Siempre llegaba con él los fines de semana. Mamá no quería que yo hablara cuando él estaba ahí. Esa última frase se le clavó a Esteban como un cuchillo. Rápidamente empezó a atar cabos. Esa no era una historia común. Esa mujer pudo haber estado metida en algo más peligroso. Tal vez no por gusto. Tal vez obligada. Y Sophie había quedado en medio de todo eso. Más tarde, mientras Esteban estaba sentado con ella en la sala de espera para una revisión médica, recibió una llamada que no esperaba. «Esteban, soy Mónica. Necesito hablar contigo. Urgente». Mónica, su exesposa. No hablaban seguido, y menos desde que habían firmado los papeles de separación hacía casi 2 años. La última vez que la vio fue en una audiencia por bienes. Ella quería una parte del negocio. Él no quiso ceder. La cosa se volvió amarga. «¿Qué quieres?» «Estoy ocupado», dijo seco. «¿Es verdad que estás con una niña? ¿Una niña de la calle?» Me llegó un rumor. Esteban frunció el ceño. ¿Cómo demonios se había enterado? ¿Quién te dijo eso? No importa. Quiero saber si es cierto. Porque, si lo es, me parece preocupante. ¿Preocupante por qué? Porque estás metiéndote con alguien que no conoces. Una niña cualquiera. ¿No se te hace raro? Esteban apretó el teléfono con fuerza. Sophie estaba a su lado, comiendo una paleta que le había regalado una enfermera. No es una niña cualquiera. No seas ridículo. Tú no eres ni padre ni rescatista. No hagas cosas que no te corresponden. Esteban no contestó. Colgó sin decir una palabra más. Sabía que Mónica no se iba a quedar tranquila. Si ya se había enterado, era cuestión de tiempo para que empezara a moverse, a preguntar, a hurgar donde no debía. Y lo peor es que ella tenía contactos, dinero, poder. Podía convertirse en un problema serio. Pero a Esteban no le importaba. Ya había tomado una decisión. Y aunque no supiera en qué iba a acabar todo esto, sentía, por primera vez en mucho tiempo, que estaba haciendo lo correcto, aunque el pasado volviera para estorbar. Esteban acababa de llegar al hospital con una bolsita en la mano. Le había comprado a Sophie unas sandalias nuevas porque las suyas ya no servían. Una tenía el plástico roto y la otra ya ni suela tenía. También traía un par de cuadernos y colores, por si se animaba a dibujar. Estaba en eso, guardando el ticket en la bolsa del pantalón, cuando de pronto escuchó unos tacones en el pasillo. Tac, 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 tac. Volteó y ahí estaba. Mónica, con su cabello peinado perfecto, sus lentes oscuros, su bolsa carísima y ese mismo perfume caro que siempre olía a pelea. Caminaba firme, con los labios apretados y la ceja levantada. Cuando lo vio,
Se quitó los lentes y lo fulminó con la mirada. «¿Así que es verdad?», dijo en seco. «¿Una niña?». Esteban respiró hondo y se le acercó sin levantar la voz. «No. Vengas a hacer show aquí». «No vengo a hacer show. Vengo a entender qué clase de estupidez estás haciendo, Esteban. ¿Me puedes explicar desde cuándo te dedicas a recoger niños de la calle?». «Desde que encontré una desmayada frente a un mercado. Y nadie hizo nada, ni siquiera los que la vieron caer». «¿Y a ti qué? ¿Ahora te sientes padre del año?». Esteban la miró fijo. «No, Mónica. Me siento ser humano. Algo que a ti se te olvidó hace mucho». Ella se cruzó de brazos y le lanzó una risa sarcástica. «Mira quién habla. El que ni siquiera estuvo con su propia hija cuando más lo necesitaba. ¿Y ahora quieres salvar al mundo?». Esteban se quedó callado. Esa frase le dolió. Porque era verdad. Porque le pegó donde más le duele. Pero no iba a pelear ahí. No con Sofía a unos pasos. «No tengo que darte explicaciones», dijo en voz baja. «Vete». «No, no me voy a ir. Quiero ver a la niña. Quiero saber con quién estás metiéndote». «No la vas a ver. No tienes ningún derecho». «¿Y tú sí? ¿Qué te crees, su papá?». Esteban no contestó. Mónica lo miró como si acabara de descubrir algo. «No, no me digas que sí. ¿Estás pensando en quedártela? ¿En meterla en tu casa, como si fuera tu nueva Camila?». Esa última frase fue como un balde de agua helada. «Lárgate, Mónica. Te lo digo en serio». «No. No hasta saber qué está pasando aquí. Porque si esto sale en la prensa, sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Van a pensar que eres un loco, un viejo raro que se encariña con niñas de la calle. ¿Y tus inversionistas? ¿Tu imagen? ¿Tú crees que me importa mi imagen en este momento?», soltó Esteban, cansado. «Me importa ella, que esté bien, nada más». Mónica no estaba acostumbrada a que él le hablara así. Por un segundo, se quedó sin saber qué decir. «Esto no se va a quedar así», dijo al fin. «Ya verás». Se dio media vuelta, caminó con los mismos tacones ruidosos y se fue. Pero no sin antes girar para lanzar una última mirada, esa típica suya, llena de veneno. Esa noche, Esteban no quiso regresar a su hotel. Pidió una cama para quedarse en el hospital, en una habitación contigua. Los doctores aceptaron. No había nadie más para quedarse con Sophie, y aunque ella ya no tenía fiebre, seguía débil. Sophie ya sabía que había pasado algo. No escuchó la discusión, pero vio a Mónica salir furiosa, y luego a Esteban con cara de piedra. «¿Era tu esposa?», preguntó con esa curiosidad que solo tienen los niños. «Lo fue. ¿Y ya no la quieres?». Esteban sonrió, sin alegría. «No desde hace mucho». Sophie se quedó pensativa. Luego se acomodó las cobijas hasta el cuello. «Me cayó mal. Huele a señora rica enojada». Esteban soltó una risa corta, la primera en varios días. «Sí, huele a eso». Sophie le tomó la mano. La tenía helada. «¿Me vas a dejar?», preguntó. De repente, Esteban la miró, con los ojos bien abiertos. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque ya vino alguien a enojarse. Y cuando alguien se enoja contigo por mi culpa, pues ya sé cómo termina eso». Esteban tragó saliva. «No, no te voy a dejar. Aunque venga más gente a gritarte. Aunque venga quien sea». Ella se quedó callada. Y luego, como si eso le diera paz, cerró los ojos y se quedó dormida agarrada de su mano. Afuera del hospital, Mónica se subió a su camioneta negra. Sacó el celular y marcó un número. «Héctor», dijo en cuanto contestaron. «Tenemos que hablar, urgente». Y sí, es por Esteban. Esteban estaba cansado. No físicamente, sino mentalmente. Llevaba días entrando y saliendo del hospital, atendiendo llamadas a medias, cancelando reuniones, apagando incendios en la empresa desde el celular, y todavía tenía que lidiar con la tensión de que Mónica ya sabía todo y andaba moviendo sus hilos
Esa mañana lo despertaron con una noticia en la clínica. Sophie podía irse, pero no sola. Tenía que estar en observación domiciliaria, con chequeos regulares, buena alimentación y, sobre todo, atención las 24 horas. Nada de dejarla sola ni mediodía. Cuando le dijeron eso, Esteban se quedó callado. La doctora lo miró directo. ¿Puede hacerlo, señor? Esto no es una visita casual. La niña está en una etapa delicada. Él asintió sin hablar. Pero en el fondo no sabía si realmente podía. No tenía idea de cómo cuidar a una niña, mucho menos a una que venía de la calle, con una historia tan dura detrás, y que necesitaba cuidados especiales. Su vida estaba llena de pendientes. Tenía juntas programadas en Monterrey, en Miami y en Cancún, una gira entera con inversionistas extranjeros. Y ahora tenía que cuidar a una niña como si fuera suya. Esa misma tarde, mientras Sophie dormía una siesta con la cara pegada al peluche que tanto quería, Esteban salió al pasillo, se apoyó en la pared y respiró hondo. Sacó el celular. Llamó a su asistente. ¿Dónde estás?, le preguntó ella con voz apurada. En el hospital. Otra vez. Esteban, ¿puedo hablarte claro? Hazlo. Estás dejando todo tirado. El socio de Miami ya quiere cancelar. Los del fondo canadiense están preguntando si estás bien. ¿Qué? Les digo, él apretó la mandíbula. Diles que estoy resolviendo un asunto personal. Eso ya se los dije. Pero no es suficiente. Necesitan verte. Quieren una firma presencial. No puedo. No ahora. Silencio. ¿Es por la niña? Esteban no respondió. Mira, dijo ella bajando el tono. No te juzgo, pero estás en medio de cosas muy grandes. No, es momento de decisiones impulsivas. Haz lo que quieras, pero no destruyas lo que has construido. Colgó, y él se quedó ahí, con el celular en la mano, sintiendo que el mundo se le estaba partiendo en dos. Cuando volvió al cuarto, Sophie ya estaba despierta. Lo miró con ojos brillosos. ¿Nos vamos hoy? Esteban sonrió. Sí, pero te vas a ir a un lugar distinto. ¿Es como una casa? Sí, algo así. Un departamento. ¿Tuyo? Sí, bueno, mío desde hace rato, pero casi no lo uso. Ahora tú. Vas a estar ahí conmigo. ¿Está bien? Sophie se encogió de hombros. Mientras no me dejes sola, me da igual. Horas después, salieron del hospital. Esteban cargó con las bolsas, los medicamentos, la carpeta con instrucciones médicas y se llevó a Sophie al departamento que tenía en la zona sur de la ciudad. Era un lugar grande, de esos con vista al parque, muebles caros y paredes blancas, que nunca se ensuciaban. Y ese fue justo el problema. Cuando llegaron, Sophie entró y se quedó parada en la entrada. No se movía. Tenía una cara rara, como de incomodidad. Esteban pensó que era por cansancio, pero no. Era algo más. ¿Puedo quitarme los zapatos? Claro. ¿No se ensucia? No importa si se ensucia. Sophie entró con cuidado, como si pisar muy fuerte fuera a romper algo. Todo era demasiado limpio, demasiado ordenado. Nada se parecía a lo que ella conocía. Se sentó en un sillón enorme, abrazando su peluche. ¿Aquí vives tú? Cuando no estoy viajando, sí. ¿Tú solo? Sí. ¿Y no te aburres? Esteban no supo qué decir. Durante los primeros días ahí, pasaron cosas pequeñas pero importantes. Sophie se asustaba con ciertos ruidos. Cerraba la puerta del baño con seguro aunque no hubiera nadie más. Guardaba panecitos del desayuno bajo la almohada, como si en cualquier momento fueran a faltarle. Dormía con la luz encendida. Le costaba comer en silencio, porque en su vida en la calle, comer era rápido y escondido. Esteban intentaba adaptarse. Le preparaba desayuno con lo poco que sabía. Se sentaba con ella a ver caricaturas, aunque no entendiera nada. Pero también se le notaba la tensión. Las llamadas seguían llegando. El mundo de los negocios no se detiene.
y los inversionistas empezaban a presionar más. Un día, mientras él discutía por teléfono una reprogramación de vuelos con voz molesta, Sophie se le quedó mirando desde el pasillo. No dijo nada. Solo lo miraba. Cuando colgó, ella habló. «Si quieres que me vaya, dime». Esteban giró hacia ella, sorprendido. «¿De qué hablas?» «Ya te estás enojando mucho». Así se enojaba el último señor con el que estuve. El que dijo que me iba a ayudar y luego me dejó en la calle. Esteban sintió que algo se rompía por dentro. «No estoy enojado contigo». «Pero sí estás harto». «No, no estoy harto. Estoy complicado. Es diferente». Sophie se encogió de hombros otra vez y se fue a su cuarto. Esa noche, Esteban se quedó solo en la sala. Apagó la luz y miró la ciudad desde el ventanal. Los focos de los carros abajo se veían como hormigas corriendo sin parar. Igual que su vida hasta hace poco, sintió que estaba fallando, que no estaba a la altura, que por mucho que quisiera, no sabía cómo hacer esto bien. A la mañana siguiente, decidió hacer algo. Llamó a una psicóloga infantil que le habían recomendado en la clínica. Hizo una cita. También habló con una nutrióloga y con una señora que conocía de años y que trabajaba como niñera. No era perfecta la solución, pero era un inicio, porque aunque todo se estuviera complicando, aunque los negocios se tambalearan y su agenda se fuera al demonio, había algo que tenía claro. No iba a rendirse. El primer fin de semana en el departamento fue raro. No malo, pero sí incómodo. Como cuando alguien llega a vivir a una casa que no siente suya. Sophie todavía andaba con pasos tímidos. Apenas se hablaba, y no soltaba el peluche ni para ir al baño. Esteban intentaba no hacerla sentir presionada, pero estaba claro que le costaba trabajo convivir con alguien más. Los dos estaban en su propio proceso. Esteban nunca había tenido que hablarle tanto a una niña, y Sophie no sabía cómo actuar con un adulto que no gritaba, ni pegaba, ni desaparecía. Se estaban midiendo. Una tarde, mientras él revisaba unos documentos en la mesa del comedor, Sophie entró con su cuaderno en la mano. ¿Tienes colores? Esteban levantó la vista. Sí, están en el cajón del mueble ese. Señaló sin mirar. Bien. Sophie fue directo al cajón. Sacó la caja de colores que él había comprado. Se sentó en el suelo y empezó a dibujar. Esteban la miró de reojo. Por primera vez en días la veía concentrada en algo. Dibujaba con fuerza, como si lo que tenía dentro le saliera por la punta del crayón. Después de un rato se levantó, fue hacia Esteban y le puso el cuaderno frente a él. ¿Te gusta? El dibujo mostraba una casa chiquita, un árbol y dos personas, una mujer con cabello largo y una niña. Abajo, con letras torcidas, había escrito: «Mi mamá y yo antes». Esteban lo miró en silencio. No quería decir lo que pensaba. Ese dibujo no era un simple recuerdo. Era una herida abierta. ¿Dónde estaban? En un cuarto que nos prestaban. Mi mamá limpiaba casas. A veces cuidaba a un niño de una señora que tenía tienda. Pero un día ya no volvió. Esteban se quitó los lentes. Se frotó los ojos. No sabía si estaba listo para escuchar lo que venía. ¿Qué pasó? Sophie se encogió de hombros. Vinieron unos hombres. Uno de ellos tenía una cadena dorada muy brillante. Yo lo vi desde una rendija de la puerta. Mi mamá se puso muy nerviosa. Me dijo que no saliera. Discutieron. Luego ella lloró. Y se la llevaron en una camioneta blanca. Esteban se quedó frío. Ese dato ya lo había escuchado antes. En el hospital. Ahora lo decía con más detalles. ¿Nunca volvió? No. Esperé muchos días. Pensé que iba a regresar, pero no. ¿Y tú qué hiciste? Me quedé en el cuarto. Había un poquito de comida. Luego se acabó. Empecé a salir, a buscar. Dormía donde podía. Comía lo que encontraba o lo que me daban. Una señora me daba tortillas con sal.
Pero también me decía que no podía estar siempre ahí porque su esposo se enojaba. Esteban no sabía qué decir. No era una historia de película, era real, y la tenía ahí, frente a él, comiéndose un galletón de chocolate mientras hablaba, como si nada. ¿Cómo llegaste al mercado ese día? Fui porque había un señor que dejaba bolsas de pan en un bote. Yo lo vi una vez, pero esa vez ya no había nada. Entonces vi las galletas y pregunté. Esteban tragó saliva. ¿Recuerdas algún nombre? ¿Del señor con la cadena? ¿O de alguien que iba seguido a ver a tu mamá? Sophie pensó un rato. Le decían el Rayo, algo así. No sé si era su nombre. Tenía un reloj que brillaba mucho. Siempre olía a perfume raro, de esos que pican la nariz. Esteban anotó mentalmente el apodo. Sabía que tenía que investigar, y rápido. Ese mismo día, después de dejar a Sophie dormida con el peluche abrazado, hizo una llamada. Ricardo, soy yo. Necesito que busques a alguien. Una mujer. Se llama Alejandra, pelo largo, delgado. Vivía en una colonia por el rumbo de 1900 Tlalpan. Trabajaba limpiando casas. Tenía una hija. La desaparecieron. Del otro lado, su amigo respondió. ¿Y de dónde salió eso? Es largo. Solo ayúdame. Y averigua si te suena un tipo apodado El Rayo. Usa contactos, lo que tengas. ¿Es algo personal? Esteban miró la puerta del cuarto de Sophie, cerrada, con una luz tenue por debajo. Sí, muy personal. Colgó. Al día siguiente, Sophie estaba más suelta. Empezó a hablar un poco más durante el desayuno. Le contaba cosas pequeñas como lo que soñaba o que odiaba la leche sola. Esteban la escuchaba sonriendo. Se le hacía raro ver cómo poco a poco esa niña desconfiada se estaba soltando. Pero lo que más lo conmovía era cómo hablaba de su mamá. Era bonita, decía con una sonrisa tímida. Me hacía peinados, aunque se enojaba cuando me quitaba los moños. ¿Era estricta? No, solo cuando estaba muy cansada. A veces lloraba en las noches. Yo me hacía la dormida. ¿Le preguntabas por qué lloraba? No. Me daba miedo que pensara que la espiaba. ¿Ella tenía amigos? Solo una señora que vendía gorditas. Le decía Doña Licha. A veces le prestaba un teléfono para hablar con alguien. Yo nunca supe con quién hablaba. Ese nombre también quedó grabado en la cabeza de Esteban. Más tarde, salió con Sophie a caminar por un parque. Era la primera vez que la llevaba afuera desde que la sacó del hospital. Compraron una paleta, se sentaron en una banca y ella se echó para atrás mirando el cielo. ¿Tú tienes mamá?, le preguntó de pronto. Ya no, murió hace tiempo. ¿Y te dolió? Mucho. ¿Y se te pasó? Esteban pensó un momento. No del todo, solo aprendí a vivir con eso. Sophie asintió, como si esa respuesta le sirviera para algo, como si necesitara saber que el dolor no era eterno, solo parte de lo que toca vivir. Esteban estaba sentado frente a una taza de café que ya se había enfriado. Tenía el celular en la mano, pero no lo miraba. Lo único que escuchaba era el sonido de fondo del parque que se colaba por la ventana. Unos perros ladrando, un claxon lejano, un niño llorando. Todo eso se escuchaba, pero él no escuchaba nada de verdad. Tenía la cabeza llena. La historia de Sophie no le salía de la mente. El tipo del reloj dorado, la camioneta, la mamá desaparecida, el nombre del apodo, el Rayo. Todo eso lo tenía, girando como carrusel. El problema era que, aunque quería ayudarla, sabía que se estaba metiendo en algo que podría costarle mucho. Ya no era solo ayudar a una niña enferma. Ahora era meterse con gente que probablemente estaba metida en cosas sucias, peligrosas. Y él tenía mucho que perder. Su empresa, su reputación, incluso su seguridad. Pero cada vez que veía a Sophie dormir con esa paz que solo los niños tienen cuando por fin sienten que están a salvo, todo lo demás le parecía una excusa.
Entonces, marcó. «Ricardo, ¿tienes algo?» «Sí, pero no te va a gustar». Esteban se incorporó en la silla. «Dime». «La mujer que buscas, Alejandra, estuvo trabajando hace unos años como empleada de limpieza en varios departamentos del sur, pero desapareció hace 7 meses. Hay un reporte en el Ministerio Público, pero nunca lo movieron. Nadie reclamó. Nadie buscó más. Parece que nadie la conocía bien, como si no existiera en el sistema. ¿Y el rayo? Hay un tipo, con ese apodo. Tiene antecedentes por extorsión y agresión. Se llama Raúl Herrera. Y lo peor, trabaja en seguridad para una empresa subcontratada de un corporativo que te va a sonar familiar. RH Inversiones. Esteban se congeló. ¿RH? Sí, ese mismo. Y adivina quién está metido en ese corporativo. No me digas... Héctor. Esteban se pasó la mano por la cara. No lo podía creer. Héctor era su socio, cuñado, hermano de Mónica. Desde hace años trabajaban juntos. Siempre. Había sido ambicioso, sí, pero jamás pensó que estuviera metido en cosas turbias. ¿Estás seguro? Los documentos no mienten. El tipo está en la nómina de una empresa fantasma ligada a RH. Puede ser coincidencia, claro. Pero ya sabes que en esto, las coincidencias no existen. Esteban colgó sin decir mucho más. Ese día no salió del departamento. Se quedó encerrado, dándole vueltas a todo. Pensaba en Sophie, en Alejandra, en Héctor, en Mónica. Ya no podía confiar en nadie, ni en su círculo más cercano. Y peor aún, si Héctor estaba metido en algo turbio, podía estar vigilándolo. Podía estar enterado de cada paso que daba. Por primera vez, sintió miedo. No por él, por Sophie. Esa noche, después de cenar, la niña se sentó en la alfombra con su cuaderno. Esteban se le acercó, se agachó a su nivel y le habló serio. «Sophie, necesito que me digas algo. Cuando tu mamá desapareció, ¿recuerdas si alguien más la buscó?» «No, nadie. Solo yo la esperé. ¿Y nunca escuchaste su nombre en algún otro lado? ¿Alguien hablaba de ella?» Sophie negó con la cabeza. «Solo una vez escuché que le ofrecieron irse a trabajar a otro estado. Pero ella dijo que no se iba a ir sin mí. Esa noche lloró mucho. Yo le pregunté si nos íbamos a ir y me dijo que no, que todo iba a estar bien». Esteban sintió que algo dentro de él se revolvía. Alejandra había rechazado una oferta y luego desapareció. Claramente no fue casualidad. Esa noche no durmió. Se quedó despierto, leyendo reportes, investigando conexiones entre su empresa y las otras compañías donde estaba Héctor. Cuanto más leía, más se convencía de que esto no era un caso aislado. Sophie no era la única. Tal vez había más, como ella. Tal vez su mamá había sabido algo que no debía, y por eso la sacaron del camino. A la mañana siguiente, mientras Sophie desayunaba pan con leche y lo veía con una sonrisa, Esteban tomó una decisión. Llamó a Ricardo otra vez. «Quiero que investigues a Héctor. Todo. Cuentas, movimientos, propiedades. Quiero saber si está metido en algo raro. Y si ese tal Rayo trabaja para él directamente. Y si sí, entonces voy a hacer lo que tenga que hacer. Caiga quien caiga». Ricardo no preguntó más. Sabía que cuando Esteban hablaba así, era porque algo grande se venía. Más tarde, mientras llevaban a Sophie a su primera consulta psicológica, Esteban recibió una llamada desconocida. Contestó con desconfianza. «¿Señor Esteban Torres?» «Sí. ¿Quién habla?» «Mejor no diga mi nombre. Solo quiero advertirle algo». Esteban se puso tenso. «¿Qué quiere?» «Está metiéndose donde no debe. La niña no es asunto suyo. Aléjese antes de que pierda más que el tiempo». Y colgaron. Esteban miró a Sophie, que iba sentada en el asiento trasero, jugando con su muñeca nueva. No dijo nada. Pero por dentro, algo cambió. Ahora ya no era una decisión.
Era una guerra. Lasman, Colonia estaba igual que siempre. Calles mal parchadas, paredes grafiteadas, cables colgando por todas partes y los puestos ambulantes a reventar. El calor apretaba y olía a mezcla de tacos, tierra y gasolina vieja. Esteban bajó de la camioneta con una gorra sencilla, lentes oscuros y ropa más relajada de lo normal. No quería llamar la atención. Ricardo lo esperaba a media cuadra, parado junto a un puesto de jugos, haciéndose pasar por cliente. ¿Listo?, le dijo cuando Esteban se le acercó. ¿Encontraste algo? Sí. Y mejor que te agarres. Caminaron por un callejón angosto, entre ropa colgada y perros echados en la banqueta. Subieron por unas escaleras rotas hasta llegar a un edificio viejo, de esos que se ven que tienen años sin mantenimiento. En el tercer piso, Ricardo se detuvo frente a una puerta de metal medio oxidada. Aquí vivía la mamá de Sophie. Pregunté a los vecinos. Dicen que era buena gente, pero que se metió con alguien peligroso. El famoso Rayo venía seguido. Gritaban, discutían, pero nunca se metían. Hasta que un día desapareció. Así nomás. ¿Y nadie denunció? Nadie quiere problemas. Por acá, Esteban. Tú sabes cómo es esto. Prefieren hacerse los ciegos. Entraron al departamento. Lo tenían vacío, abandonado. Todavía quedaban algunas cosas. Una cobijita vieja, una muñeca rota, una taza con una flor dibujada a mano. Esteban se quedó un momento mirando todo. Era un lugar chiquito, oscuro, con manchas de humedad en las paredes. Pero era claro que alguien había vivido ahí con cariño, con esfuerzo. Aquí dormía Sophie, dijo Ricardo, señalando un colchón sin base tirado en el suelo. Esteban no dijo nada, solo caminaba lento, como si no quisiera pisar demasiado fuerte. ¿Y la señora que la ayudaba? ¿Doña Licha? La encontré. Está a 2 cuadras de aquí. Vende gorditas en un carrito. Fueron hasta allá. Una mujer morena, con delantal sucio y trenzas apretadas, los miró de arriba a abajo cuando se le acercaron. ¿Usted es doña Licha?, preguntó Esteban. ¿Y usted quién es? Vengo preguntando por Alejandra, la mamá de una niña llamada Sophie. Me dijeron que usted la conocía. Doña Licha frunció el ceño, pero no se cerró. Claro que la conocí. Era buena mujer, calladita, trabajadora. Tenía miedo todo el tiempo, eso sí. ¿Miedo de quién? Del hombre que la visitaba. Alto, con cadena gruesa, muy mandón. Nadie lo quería ver de frente. Una vez la escuché suplicándole que no le quitara a su hija. Después de eso ya no la vi más. ¿Y no la buscó? ¿Yo? ¿Con qué cara? Tengo 6 hijos y un marido borracho. Si me metía con esa gente, desaparecíamos todos. Pero a la niña la llegué a ver unos días sola, hasta que dejó de venir. Esteban se sintió culpable, aunque no tenía nada que ver en ese momento. Pero la impotencia de esa historia le pesaba. Antes de irse, doña Licha lo agarró del brazo. Si usted es alguien que puede hacer algo, hágalo. Esa niña no merece ese destino. Esteban asintió, con el nudo en la garganta. Cuando regresaron a la camioneta, Ricardo sacó una carpeta del asiento. «Esto te va a interesar más», le dijo, y se la pasó. Eran papeles de una empresa, llamada Global Mex Facilities, servicios de limpieza, mantenimiento, vigilancia, la misma que tenía contratos con varios edificios propiedad del consorcio de Esteban. En uno de esos edificios, Alejandra había trabajado por 5 meses. ¿Y eso qué tiene que ver?, preguntó Esteban. Esos edificios están registrados, a nombre de sociedades intermedias, pero todas llevan a un mismo punto: el portafolio inmobiliario de RHO Inversiones. Héctor movió eso desde hace años. Compraban terrenos baratos, armaban contratos falsos, ponían empleados fantasmas. Pero en ese mismo lugar, Alejandra trabajaba limpiando oficinas, y ahí conoció al Rayo. Ese tipo manejaba seguridad en ese edificio. Esteban se quedó viendo los documentos. De pronto, todo tenía más sentido. No fue un secuestro al azar. No fue una desaparición callejera.
Alejandra había visto algo que no debía. Tal vez escuchó conversaciones, vio movimientos raros, y entonces quisieron silenciarla. «Esto va a explotar», dijo, mirando a Ricardo. «Solo si tú lo haces explotar». «¿Tienes más pruebas?» «Estoy trabajando en eso, pero si vas a seguir, necesitas estar preparado, porque una vez que metas el dedo, ya no hay vuelta atrás». Esteban miró por la ventana. En la calle pasaban unos niños con mochilas rotas, jugando a patear una botella, de plástico. Se acordó de Sophie, de cómo había llegado a su vida sin pedir permiso, de cómo lo había mirado esa primera vez, con hambre y sin esperanza, y supo que ya no había marcha atrás. Esa noche, regresó al departamento sin decir nada. Sophie lo esperaba con su pijama puesta, viendo caricaturas. «¿Saliste mucho?», le preguntó. «Un poco. Tuve que hacer cosas del trabajo». «¿Me trajiste? ¿Algo? ¿Qué querías?» «Un pan de esos que tienen azúcar arriba». Esteban sonrió y sacó de la bolsa uno envuelto en servilleta. Ella brincó en el sillón como si le hubieran regalado un tesoro. Mientras ella comía, él se quedó mirándola, pensando en todo lo que no sabía, en todo lo que aún faltaba descubrir, y en la sombra del pasado que, aunque él no lo quisiera, ya le estaba pisando los talones. Sophie tenía días insistiendo. «¿Me puedes llevar al mercado? Al de antes. ¿Dónde me encontraste?» Esteban al principio no quiso. Le decía que era peligroso, que mejor esperaran, que si recordaba algo mejor lo contara desde la casa, pero ella no dejaba de insistir. «Hay una señora ahí que me conocía. A veces me daba pan o tortillas con sal. A lo mejor ella sabe algo de mi mamá o del señor del reloj». Esa última parte fue la que lo convenció. Si alguien del mercado había visto algo, cualquier detalle podría servir. Además, ya estaba cansado de juntar pistas a ciegas. Necesitaba algo más concreto. Ese sábado salieron temprano. Esteban le dijo a Ricardo que los acompañara, pero sin llamar la atención. Iba de civil, como si solo estuviera comprando fruta. Esteban dejó la camioneta varias calles antes y caminaron el resto. El mercado era el mismo caos de siempre. Ruidos, colores, gritos, gente por todos lados. Sophie iba de la mano de Esteban. Miraba todo como si fueran recuerdos pegados en las paredes. Se notaba nerviosa, pero también decidida. Cuando pasaron frente al local donde habían estado la primera vez, Sophie se detuvo. «Aquí fue», dijo apretando la mano de Esteban. «Aquí pedí las galletas». El señor de la tienda ya no era el mismo. Ahora había una mujer joven, distraída con su celular. No les dio importancia. Siguieron caminando entre los pasillos hasta que Sophie se soltó y corrió hacia un puesto de jugos. Detrás del mostrador estaba una señora de unos 50 años, con mandil floreado y cara de cansada. Tenía una trenza larga y los brazos llenos de pulseras. Sophie se le paró enfrente y la miró sin hablar. La mujer la vio y se quedó congelada. «¿Sophie?» Sophie asintió. «Pensé que...». La señora se agachó de inmediato y la abrazó con fuerza. «¡Estás viva! ¡Bendito Dios!». Esteban se acercó. La mujer lo miró con desconfianza. «¿Y usted quién es?» «Un amigo. Ella vive conmigo ahora. Solo estamos buscando saber qué». Pasó con su mamá. La señora se llamaba Nancy. Sophie la recordaba como la señora del jugo. Hacía tiempo que le regalaba un vaso con pan cuando podía. Esa niña se me desapareció un día. Yo pregunté, pero nadie sabía nada. Pensé lo peor. Pero tú te veías tan mal cuando te vi por última vez, flaquita, con la cara sucia. ¿Dónde estuviste? Sophie le explicó a su modo. Lo básico, que estuvo sola, que anduvo en la calle, que luego Esteban la ayudó. Nancy los invitó a pasar detrás del puesto, a una especie de cuartito donde guardaba cosas. Les dio agua de Jamaica. Esteban aprovechó para ir directo al punto. ¿Usted? ¿Conocía a la mamá de Sophie? Claro,
Alejandra. Buenísima gente. Era callada pero educada. A veces venía a buscar trabajo, ayudaba en los puestos, lo que cayera. Pero hace como medio año dejó de venir. Yo pensé que se había mudado. Luego la niña vino sola, varias veces. Después ya no la vi. ¿Sabe algo del hombre que la visitaba? El del reloj grande. Nancy hizo una mueca. Ese era el que me daba mala espina. Siempre andaba con dos tipos detrás, como si fuera importante. Se sentía dueño de todo. A veces la venía a buscar en una camioneta blanca. Le hablaba feo. Ella siempre lo miraba con miedo. Una vez la vi llorando en un rincón del mercado y me dijo que tenía miedo de perder a su hija. No quise preguntar más. Esteban sacó una foto del archivo de Ricardo. Era una imagen vieja del Rayo, con lentes oscuros y cara de maleante. ¿Es este? Nancy lo miró con cuidado. Su cara se puso seria. Sí, ese mismo. ¿Sabes si alguien más lo ha visto por aquí? Hace como 3 semanas anduvo por aquí uno igualito. Pero ya no estaba con Alejandra. Estaba preguntando por una niña, con una foto en el celular. Decía que si alguien la veía, le avisaran. Esteban se puso tenso. ¿Mostró la foto? Sí, y era esta niña. Señaló a Sophie, que ahora jugaba con una cucharita plástica. ¿Recuerdas si dijo dónde podían encontrarlo? No, solo que estaba cerrando un negocio importante, y que si aparecía la niña, él mismo se iba a encargar. Esteban tragó saliva. ¿Se lo dijo a más gente? A unos cuantos, pero nadie quiso meterse. ¿Y usted por qué no avisó? ¿A quién? ¿A la policía? Si aquí nadie confía en la ley. Además, ¿yo cómo iba a saber que la niña estaba viva? En ese momento, Ricardo apareció por el pasillo, haciendo una seña. Esteban salió del cuartito y se acercó. «Tenemos un problema», le dijo bajito. «Un tipo está tomando fotos desde la entrada del mercado. No es de por aquí. Creo que nos están siguiendo». Esteban no dudó. «Vámonos ya», regresó con Sophie. Le puso la mano en el hombro y le habló con calma. «Tenemos que irnos, ¿sí? Luego volvemos». Sophie no preguntó. Sabía que algo pasaba. Nancy le dio un beso en la frente. «Cuídate, niña, y no te sueltes de él». Caminaron rápido entre los pasillos. El tipo de las fotos ya no estaba, pero Ricardo iba pendiente, mirando, hacia todos lados. Subieron a la camioneta sin hablar y arrancaron. Esteban no dijo nada hasta que ya estaban lejos del mercado. ¿Todo bien?, le preguntó a Sophie. Ella asintió, pero se le notaba preocupada. ¿Ese hombre me quiere encontrar? Sí, pero no lo va a lograr. ¿Y si me encuentra? Esteban la miró con firmeza. No va a pasar, te lo prometo. Ella volvió a mirar al frente. Se quedó en silencio unos segundos. Yo también tengo miedo a veces. Pero ya no como antes. ¿Por qué no como antes? Porque ahora me siento cuidada. Esteban no dijo nada. Solo bajó un poco la velocidad. Se le apretó el pecho. Sabía que el tiempo se acababa. El tipo que la buscaba estaba cada vez más cerca. Y el lazo entre su empresa, Héctor, y esa gente oscura, ya era demasiado claro como para ignorarlo. Ya no era si se metía o no. Era cuándo y cómo iba a golpear de vuelta. Fue al día siguiente de ir al mercado. Esteban despertó temprano como siempre. Se bañó, preparó café y le dejó a Sophie su desayuno en la mesa. Pan dulce, leche con chocolate y una manzana. Ella todavía dormía. Esteban tenía una junta virtual en media hora y quería aprovechar un poco de silencio antes de que el día arrancara. Estaba revisando unos documentos en la computadora cuando escuchó que alguien tocó el timbre. No esperaba a nadie. Se levantó, con cuidado, revisó el monitor de seguridad del pasillo y vio un sobre en el piso. Abrió la puerta, miró hacia los lados. Nadie. Se agachó, levantó el sobre y lo abrió ahí mismo.
Solo había una hoja blanca, doblada. Una frase escrita a mano, con letras negras grandes. No te metas. No es tu guerra. Te estás jugando. Todo. Esteban no se movió por unos segundos. Lo primero que hizo fue mirar hacia adentro. Sophie seguía dormida, tranquila, ajena a todo. Luego volvió a leer la nota. El corazón se le aceleró. Era una amenaza clara, sin nombres, sin firma. Pero venía directo a él. Alguien sabía dónde vivía. Alguien lo estaba observando. Y eso no era un aviso al aire. Era personal. Guardó la hoja en un portafolio y llamó a Ricardo de inmediato. Tenemos que movernos. Ya vinieron hasta mi casa. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Me dejaron una nota. Aquí, en la puerta. ¿La viste en cámara? No. Revisé el video. Está borrado. No hay registro de los últimos 20 minutos. Eso ya no es advertencia. Esteban, es amenaza. Hay que cuidar a la niña. Sí, no la voy a dejar sola ni un segundo. Ricardo llegó 2 horas después. Esteban lo esperaba serio, con la hoja sobre la mesa. Traía cara de preocupación, no de miedo, pero era claro que ya no estaba tranquilo. Ricardo la leyó y luego lo miró fijo. Tenemos que sacar a Sophie de aquí. ¿Y llevarla a dónde? Hay una casa segura en Tepoztlán, discreta. Nadie va a sospechar. Podemos tenerla allá mientras vemos qué sigue. Esteban se lo pensó. No quería que Sophie sintiera que la estaban escondiendo. Ya había vivido suficiente encierro, abandono y miedo. Pero esto era diferente. Esta vez era por protegerla. Está bien, dijo después de un rato. Pero no le digas que la estamos escondiendo. Dile que es un viaje, unas vacaciones, algo tranquilo. Esa tarde, cuando Sophie despertó de su siesta, Esteban la sentó en la sala. Vamos a salir unos días, a un lugar bonito. Hay árboles, juegos, y no hay tanto ruido como aquí. Sophie se emocionó. ¿De verdad? Sí, te va a gustar. Es como estar en el campo pero con internet. ¿Puedo llevar mi peluche? Claro, todo lo que quieras. Esa noche empacaron pocas cosas. Un par de cambios de ropa, el peluche, los dibujos, una manta que Sophie usaba para dormir, y algunos libros. Ricardo se encargó de coordinar todo. La camioneta salió a las 5 de la mañana, sin llamar la atención. En el camino, Sophie iba contenta, mirando por la ventana. Esteban trataba de sonreír, pero por dentro estaba tenso. Iba mirando por los espejos, buscando algún auto sospechoso. Nada. Todo se veía normal. Llegaron antes del mediodía. La casa era sencilla pero bonita. Tenía rejas, cámaras y un patio, amplio. Sophie corrió de inmediato al jardín. Estaba feliz. Se le notaba en la cara. Parecía otra niña. Esteban la miraba desde la puerta, y en su cabeza solo pasaba una frase. No vas a volver a pasar por lo mismo. Por la tarde, mientras no están y Sophie dibujaba bajo un árbol, Esteban y Ricardo se encerraron a hablar en el cuarto del fondo. Ya sé quién mandó la nota, dijo Ricardo. ¿Quién? Héctor. Esteban lo miró serio. No le sorprendía. ¿Estás seguro? Sí. Interceptamos un mensaje entre él y un tipo que trabaja para él. Dice, ya se entregó la carta. Si sigue investigando, pasamos al plan B. ¿Y cuál es el plan B? No lo sé. Pero si el plan A fue venir a mi casa, el B puede ser cualquier cosa. Esteban se quedó callado. Se sentía impotente. Por primera vez en su vida, sus millones, sus contactos, su poder, no servían de mucho. Esto era otra cosa. Era calle. Era peligro real. ¿Y qué hacemos? Vamos a dar el siguiente paso. Filtrar la info que tenemos. Contactos en la prensa. Alguien que empiece a mover el caso de Alejandra. Que saque la historia a la luz. No como un chisme, como una investigación real. ¿Y si Héctor se entera?
Ya se enteró. No hay vuelta atrás. Si vamos a pelear, vamos con todo. Esa noche, Esteban no durmió. Se sentó a escribir en su laptop todo lo que sabía, todo lo que había descubierto, nombres, fechas, vínculos, detalles. Pensaba dejarlo en un archivo con clave, por si algo le pasaba. No quería que esa historia se enterrara con él. A la mañana siguiente, Sophie se despertó contenta. Quería desayunar en el pasto. Esteban se lo permitió. Le sirvió hot cakes con miel y un vaso de jugo de naranja. Mientras ella comía, él la miraba en silencio. No se cansaba de verla tranquila, riéndose por cualquier cosa. Como si no supiera que afuera del portón había gente capaz de hacerle daño solo por haber nacido donde nació. ¿Vamos a vivir aquí?, preguntó ella de pronto. Por unos días. ¿Y luego? Luego veremos. Me gusta aquí, pero me gusta más cuando tú estás. Esteban no pudo evitar sonreír. Se sentó a su lado, le revolvió el cabello con cariño y le contestó bajito. Yo también. Esteban se sentó frente al escritorio con la cara seria. En la pantalla, el archivo abierto tenía las fotos, los nombres, los vínculos y toda la porquería que Ricardo había logrado juntar sobre Héctor. Empresas fantasmas, contratos falsos, movimientos de dinero sin declarar y, lo más grave, conexión con desapariciones no resueltas en distintas zonas del país. Todas muy parecidas al caso de Alejandra, la mamá de Sophie. No eran solo negocios turbios, eran cosas graves: tráfico, explotación, amenazas. Y lo peor de todo eso pasaba a pocos metros de él durante años, sin que se diera cuenta. Esteban había trabajado con Héctor por más de 10 años. Al principio solo era cuñado, luego se volvió socio. Siempre fue bueno para los números, encantador con los inversionistas, y sabía moverse como pez en el agua entre papeles, bancos y contratos. Pero nunca imaginó que atrás de esa sonrisa hubiera tanto mugrero. El problema ahora era qué hacer con eso, porque no podía ir directo a la policía. Héctor tenía contactos. Sabía cómo tapar cosas. Sabía cómo voltear los papeles y hacerte parecer culpable. Esa noche, mientras Sophie dormía en la casa segura, Esteban recibió una videollamada que no esperaba. Era Héctor. Se quedó mirándola unos segundos sin contestar. Luego respiró hondo y aceptó. Apareció la cara de Héctor, como siempre bien peinado, con camisa abierta y ese tono de voz entre simpático y burlón. Estevita. ¡Qué milagro! Ya me andabas evitando, ¿eh? Estoy ocupado. ¿Ocupado? ¿Con qué? ¿Con esa niña que recogiste como si fuera un perrito en la calle? Esteban apretó la quijada, pero no cayó en provocaciones. ¿Qué quieres? Mira, vamos a hablar claro. Me llegó el rumor de que andas escarbando cosas, que andas preguntando por personas, por papeles, por lugares que no te incumben, y eso no está chido. Te lo digo con respeto. No hay respeto cuando usas a la gente como si fueran basura, Héctor. Ah, ya vas a empezar con tus discursos de moral. Tú, el que ni siquiera estuvo cuando tu hija estaba enferma. Esteban se quedó frío. Esa línea le dolió. Pero sabía que Héctor la usaba solo para desestabilizarlo, como todos los manipuladores. No te voy a seguir el juego, dijo firme. Te llamé porque quiero que sepas que sé todo. Ya no tienes dónde esconderte. Héctor se rió, esa risa burlona que siempre le salía cuando se creía invencible. ¿Y qué vas a hacer? ¿Denunciarme? ¿Exponerme? Tú también estás embarrado, hermano. Tus edificios, tus contratos, tus permisos. Todos tienen mi firma por algún lado. Si tú caes, caemos los dos. No me importa. Prefiero caer haciendo lo correcto que seguir siendo parte de tu porquería. Héctor dejó de sonreír. Se quedó serio, frío. Entonces estás más tonto de lo que pensaba. Y tú estás más podrido de lo que imaginaba. Mira, Esteban, lo único que te voy a decir es esto. La niña no es nada.
No vale la pena arruinar tu vida por alguien que ni siquiera sabes quién es en realidad. Esteban se inclinó hacia la cámara. Justo por eso vale la pena. Porque nadie lo hace. Porque todo el mundo prefiere callarse. Pero yo no. Héctor lo miró fijo. ¿Y si te la quito? Esteban se quedó inmóvil. No respondió. ¿Qué harías si mañana desaparece? Si simplemente ya no está. Si le haces algo, no me voy a detener. Te juro que te destruyo, aunque me cueste todo. Silencio. ¿Ya ves? Te tengo donde quiero. No, Héctor. El que está acorralado eres tú. Te queda poco. Ya están hablando. La verdad está saliendo. Héctor cortó la llamada de golpe. Esteban se quedó mirando la pantalla apagada, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que la guerra ya había empezado. Ya no era una discusión de socios. Era una amenaza real. Y era capaz de todo. A la mañana siguiente, mientras él hablaba con Ricardo sobre reforzar la seguridad en la casa, Sophie estaba en el jardín jugando sola. Se había alejado un poco, hasta la parte donde hay un cerco de arbustos. Ahí estaba ella, con el peluche en la mano, cuando escuchó voces al otro lado. Era uno de los hombres de vigilancia, hablando por teléfono. No la vio, pero ella escuchó todo. Sí, patrón, aquí están. La niña está bien, el señor Esteban también, pero ya están sospechando. No sé cuánto más podamos tenerlos aquí sin levantar sospechas. Sophie se quedó quieta. No entendía bien todo, pero sí entendió algo importante. Alguien que estaba cerca de ellos hablaba con alguien más, y ese alguien no era amigo. Regresó a la casa despacito, como si no hubiera oído nada. Cuando Esteban la vio entrar, notó algo raro. ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? Sophie asintió. Pero en la cara ya no traía esa paz de antes. Algo le había cambiado la mirada. Mónica siempre había sabido jugar sus cartas. Sonreía cuando convenía, lloraba cuando servía, y gritaba solo cuando ya estaba todo listo para que el escándalo tuviera impacto. Ella no era tonta. Nunca lo fue. Por eso, cuando empezó a notar que Esteban se estaba alejando de todo lo que una vez le importó, sus negocios, su círculo, su imagen, supo que algo no estaba bien. Lo conocía demasiado. Y no le gustaba nada el cambio. Ya no era solo una exesposa dolida por el divorcio, ni una mujer que perdió influencia. Era una mujer que olía el poder, y también cuando lo estaba perdiendo. Por eso, cuando Héctor la llamó para verse en privado, en un restaurante elegante de Polanco, no dudó en ir. Se sentó frente a él, pidió vino blanco y cruzó las piernas con estilo. ¿Y ahora sí quieres hablar?, le soltó. No tenemos tiempo para jueguitos, Mónica. Las cosas se están complicando. Esteban está escarbando demasiado y está a punto de arruinarlo todo. ¿Y qué tengo que ver yo? Tú fuiste su esposa, tienes acceso, tienes documentos, sabes cómo piensa. Si no te pones de nuestro lado vas a quedar en medio. Y cuando todo explote, no vas a poder proteger ni lo poco que te queda. Mónica lo miró sin pestañear. Sabía que Héctor hablaba en serio. Él nunca perdía el tiempo en rodeos. ¿Y si me pongo de su lado? Te hundes con él. ¿Y si me pongo del tuyo? Héctor sonrió. Recuperas lo que te pertenece, tu parte de la empresa, tu estatus, tu nombre en la lista de los poderosos. Pero tienes que moverte ya. ¿Qué quieres que haga? Ayúdame a frenarlo. Demándalo por inestabilidad mental. Usa a la niña. Diles que está metiendo a una menor a vivir con él sin tener vínculos legales. Que está actuando fuera de control. Eso es fuerte. No más fuerte que perderlo todo. Mónica lo pensó unos segundos. Luego bebió un sorbo de vino. Se limpió los labios con una servilleta y asintió. Está bien, pero quiero todo. Si él cae, yo me quedo con lo suyo. Todo lo que me quitó. Hecho. Esa misma tarde, Mónica contactó a un abogado que había sido su aliado en el divorcio. Le pidió armar una demanda urgente.
acusaciones de inestabilidad emocional, negligencia y convivencia ilegal con una menor sin autorización de las autoridades. No necesitaban pruebas sólidas, solo sembrar la duda. En casos así, eso bastaba para abrir una investigación y causar daño. Mandaron el documento directo al juzgado familiar. Y en menos de 48 horas, Esteban recibió una notificación en su celular. Debía presentarse a declarar por denuncia de tutela irregular. El mensaje decía también que había una solicitud para que la menor fuera puesta bajo custodia del DIF mientras se aclaraba la situación. Esteban estaba en la casa de Tepoztlán cuando lo leyó. Su cara cambió por completo. Ricardo lo notó, de inmediato. ¿Qué pasó? Nos van a quitar a Sophie. ¿Cómo? Esteban le mostró el mensaje. Mónica metió una demanda. Dice que estoy mentalmente inestable y que la niña está en riesgo conmigo. Ricardo se quedó helado. Eso es una trampa. Quieren sacarte del camino con papeles, no con balas. Y lo peor es que puede funcionar. Esteban sabía que las leyes eran frías. No entendían historias, ni sentimientos, ni verdades que no estuvieran firmadas. Bastaba con una sospecha bien armada para que vinieran por Sophie. Y ya no se trataba de protegerla de Héctor, sino del propio sistema. Esa tarde, Sophie notó el ambiente tenso. Se acercó a Esteban mientras él hablaba con Ricardo en voz baja. ¿Me van a llevar? ¿Quién? ¿Te dijo eso? Lo escuché. ¿Es por lo que hice? Esteban se arrodilló frente a ella. Tú no hiciste nada. Están pasando cosas feas, pero no es tu culpa. Nunca lo ha sido. Sophie lo abrazó con fuerza. No quiero irme. No quiero volver a estar sola. Esteban le acarició el cabello. No vas a estar sola. Te lo prometí. Y voy a cumplirlo. Esa noche, mientras Sophie dormía con los puños cerrados como si se estuviera agarrando del mundo para no caerse, Esteban preparaba un plan. Tengo que sacarla del país, le dijo a Ricardo. ¿Estás seguro? No me van a ganar. Con esto. Si dejo que el sistema me la quite, la pierdo para siempre. Pero eso es ilegal. ¿Y dejarla en manos de esa gente no lo es? Ricardo entendió. Ya no era una cuestión de leyes, era una cuestión de lealtad. Esa misma madrugada, Mónica recibió una llamada de Héctor. Ya está hecha la solicitud. Mañana en la tarde van por la niña. Perfecto. A ver si con esto. Esteban por fin se cae. Ya se está cayendo, Mónica. Solo que todavía no lo sabe. La noche antes de salir del país, Esteban no pegó el ojo. Pasó horas enteras revisando pasaportes falsos, boletos, rutas alternas, contactos que podían ayudarlos a cruzar la frontera sin dejar rastro. No era lo ideal, ni lo que había soñado hacer, pero ya no tenía opciones. Si no lo hacía, Sophie podía acabar en una casa-hogar, bajo custodia del gobierno, lejos de él, y con Héctor acechando por detrás. Tenían un margen de menos de 24 horas. Al día siguiente, a las 4 de la tarde, una comitiva legal iba a llegar a la casa con una orden para sacar a Sophie y llevarla a una instalación del DIF mientras se resolvía su situación legal. Una trampa disfrazada de protocolo. El plan era moverse al amanecer. Ricardo ya había preparado todo. Tenían una camioneta lista, con placas falsas, documentos de identidad con nombres distintos, incluso ropa que no llamaba la atención. Esteban le explicó a Sophie con calma que iban a hacer un viaje importante, pero no le dijo todo. Solo que necesitaban irse un tiempo para estar tranquilos. ¿A dónde vamos?, preguntó ella mientras guardaba su cuaderno de dibujos en una mochila pequeña. A un lugar donde nadie nos va a molestar. Sophie solo asintió. No preguntó más. Pero antes de dormirse, le dijo algo que le quedó dando vueltas a Esteban toda la noche. Si mañana no estoy cuando te despiertes, búscame. ¿Sí? ¿Por qué dices eso? Porque tuve un sueño. Me llevaban, pero tú llegabas y me encontrabas. Esteban la abrazó fuerte. No te van a llevar, y si lo intentan yo voy.
Por ti, ella le creyó. Cerró los ojos tranquila. A las 5 de la mañana, Esteban se despertó con el corazón acelerado. Se levantó de golpe y fue directo al cuarto de Sophie. Estaba vacío. La cama estaba tendida. El peluche ya no estaba. Su mochila tampoco. Lo único que quedaba era el cuaderno de dibujos, abierto en una hoja que decía: «Ya regreso. Esteban». Sintió un vacío en el estómago. Salió corriendo por la casa. Revisó el baño, la cocina, el patio. Nada. Gritó su nombre. «Sophie, Sophie, contéstame». Nada. Corrió al cuarto de vigilancia. Ricardo estaba ahí, pálido. ¿La viste salir? No. No pasó por la entrada. Ya revisé el video. Hay un corte. Alguien borró las últimas 2 horas. Esteban lo empujó con rabia. ¿Cómo? ¿Que no la vieron salir? Esto no puede estar pasando. Ricardo empezó a hacer llamadas, revisar cámaras externas, contactar a los 2 guardias que estaban de turno. Uno de ellos no contestaba. El otro decía que no había escuchado nada raro. Esteban salió disparado a la calle, en chanclas y con la camiseta arrugada. Caminó cuadras enteras. Preguntó a vecinos que apenas si lo conocían. Nadie sabía nada. Nadie había visto a una niña salir. Volvió a la casa y tiró al suelo una silla de puro coraje. Nos traicionaron. Alguien de adentro la sacó. Ricardo se quedó callado. Luego dijo lo que Esteban no quería oír. El tipo que estaba en vigilancia esta noche, el que no contesta, se llama Uriel. Tiene un hermano preso por robo. Uno de los contactos de Héctor lo conoce. Es probable que lo hayan comprado. Esteban apretó los dientes con tanta fuerza que se le marcaron las venas del cuello. Voy a matarlo. Lo juro que lo voy a matar. Primero hay que encontrarla. ¿Y cómo, Ricardo? No tenemos ni una pista. Sí tenemos. El cuaderno. Esteban fue por él. Lo revisó con desesperación. Puro dibujo. Árboles. Una casa. Un sol. Una nube con forma de corazón. Pero en una de las páginas, casi al final, había algo distinto. Era un dibujo de una camioneta blanca, con 2 sombras negras en el asiento, de adelante, y una niña chiquita sentada atrás, mirando por la ventana. Eso lo hizo anoche, dijo Esteban con la voz temblando. Ella sabía que se la iban a llevar. ¿Y por qué no nos dijo nada? Porque tenía miedo. Ricardo volvió a marcar varios números. Nadie contestaba. El sol ya empezaba a salir y la casa seguía en completo caos. Uno de los vecinos se acercó al ver movimiento. Era un señor que vendía leña. ¿Todo bien?, preguntó con desconfianza. ¿No vio a una niña salir? Pequeña, cabello oscuro, con una mochila azul. El hombre pensó unos segundos. Vi una camioneta blanca. Se paró allá, por el poste ese. Unos tipos bajaron rápido, como con prisa, pero no vi a nadie más. ¿A qué hora fue? Como a las 4. Todavía estaba oscuro. Esteban lo dejó hablando solo. Entró a la casa otra vez. Su mente estaba a 1000 por hora. Sophie estaba en manos de Héctor. No había duda. Marcó el número que tenía de él. Sonó una vez, 2. A la tercera contestaron. ¿Estás buscando algo? Era su voz. Fría. Burlona. Te juro que si le haces algo... Relájate. Está bien. Está con nosotros. Tranquila, sana, viva. ¿Qué quieres? Lo de siempre. Que dejes de jugar al héroe. Que te desaparezcas. Que no sigas hurgando donde no debes. ¿Y si no? Entonces mañana ya no estará tan viva. Esteban sintió como si se le fuera la sangre al piso. Te voy a encontrar, donde sea, aunque tenga que voltear el país. No lo dudo, pero cada minuto que te tardes, ella está un minuto más lejos. Clic, tuntalala. Llamada se cortó. Esteban no lloró, no gritó, solo cerró el puño y dijo en voz baja: Voy por ti, Sophie.
Eran las 6 de la mañana y Esteban ya estaba de pie frente a una pizarra blanca que había improvisado en el comedor de la casa. Con marcador rojo, azul y negro, tenía nombres, rutas, horarios, posibles lugares donde podrían tener a Sophie. Apenas había dormido 1 hora y se le notaba en la cara. Ojeras, barba sin rasurar, el mismo pantalón del día anterior y una expresión que mezclaba rabia con dolor. Ricardo llegaba y salía del cuarto a cada rato. Tenía el teléfono pegado a la oreja, buscando contactos, llamando a excompañeros, gente que debía favores o que conocía a alguien que supiera algo. Estaban moviendo todo lo que tenían, porque cada minuto sin Sophie era como un puñal que se les clavaba más hondo. ¿Tienes algo?, le preguntó Esteban, apenas lo vio entrar de nuevo. Hay un lugar. ¿Dónde? En un pueblo llamado San Cristóbal del Monte. Está como a 2 horas. Hay una propiedad registrada a nombre de una empresa fantasma, la misma que usaron para los contratos falsos. No figura en ningún lado oficial, pero tengo una ubicación. ¿Crees que esté ahí? No lo sé, pero se parece mucho al patrón de las otras desapariciones que revisamos. Alejandra estuvo trabajando para ellos. Puede que la hayan llevado al mismo lugar. Y si Héctor está repitiendo movimientos, puede que Sophie también esté ahí. Esteban no lo pensó. Agarró las llaves de la camioneta y una mochila con lo esencial. Vamos. ¿Así, sin más? ¿Tú tienes otra idea? Ricardo lo miró en silencio. Luego asintió. Tomó su pistola del cajón, revisó el cargador y se la guardó en la cintura. Vámonos. Durante el camino no hablaron casi nada. La tensión era tan fuerte que ni la música del radio se escuchaba. Esteban manejaba como si conociera la ruta de memoria, esquivando carros, rebasando sin miedo. La rabia lo tenía enfocado. No era miedo lo que sentía, era algo más. Era esa mezcla de impotencia con urgencia que solo se siente cuando te quitan lo que más te importa. Mientras tanto, Sophie estaba despierta en un cuarto oscuro, con las paredes pelonas, sin ventanas. Solo tenía un foco encendido en el techo y una cámara chiquita en una esquina. No lloraba. Ya no. Se había acostumbrado al silencio, al frío del piso, al sabor raro del pan viejo que le daban 2 veces al día. No sabía qué día era, ni cuánto tiempo había pasado. Lo único que hacía era hablarle bajito al peluche que aún tenía con ella. Va a venir por mí. Él me lo prometió. La puerta se abría 2 veces al día. Un hombre serio, con lentes, negros y voz cortada, le dejaba una charola con comida. No le hablaba. Solo la miraba con cara de que le daba igual si ella estaba viva o no. Y luego salía. Pero esa mañana fue distinto. Abrió la puerta a alguien más. Un tipo alto, flaco, con saco gris y la misma sonrisa falsa que ella había visto antes. No lo recordaba bien, pero sabía que no era bueno. «Hola, princesa. ¿Cómo estás?» Sophie no respondió. «¿No vas a decir nada?» «Bueno, no importa. Solo quería venir a ver si estabas cómoda. Porque parece que alguien muy importante anda desesperado por ti. ¿Sabes quién?» Sophie apretó el peluche, sin decir nada. «Claro que sabes. Esteban. Está vuelto loco, llamando a todos, moviendo cielo, mar y tierra. Y todo por ti. Qué especial te debes sentir». Sophie lo miró por un segundo. «Él me va a encontrar». El hombre se echó a reír. «Ay, niña, no sabes nada del mundo. Pero bueno, sigamos jugando». Cerró la puerta con seguro y se fue. De regreso con Esteban, el camino se hacía eterno. Cuando por fin salieron de la carretera y tomaron el camino de terracería, se notaba que iban llegando a una zona aislada. Árboles grandes, casas separadas por kilómetros, caminos polvosos. Ricardo seguía revisando el GPS en el celular. Debe ser aquí cerca. ¿Cuántos tipos crees que haya? No sé, pero no van a estar desarmados. Y tampoco van a preguntar, ¿quiénes somos? ¿Y eso te detiene? No, solo quiero saber qué vamos a hacer cuando entremos.
buscarla, sacarla, y luego vemos. ¿Y si no está? Esteban no contestó. El camino los llevó a una reja grande, cerrada con candado. Más allá se veía una casa vieja, de 2 pisos, con ventanas cubiertas por cortinas negras. Todo olía a encierro. El aire era seco. En el fondo se escuchaban gallinas, pero no se veía movimiento humano. «Aquí es», dijo Ricardo. Esteban bajó de la camioneta, caminó hasta la reja y miró a través de los barrotes. No vio nada. Solo escuchó su propio corazón. Entonces, una voz les habló desde atrás. ¿Se les perdió algo? 2 tipos salían de un lado del camino, armados. Camisas negras, botas, cara de pocos amigos. Esteban levantó las manos despacio. «Busco a una niña. Se llama Sophie. Aquí no hay nadie. Mejor váyanse. No me voy sin ella». Uno de los hombres levantó el arma. «Te dije que aquí no hay nadie». Esteban dio un paso más. Ricardo sacó la pistola por reflejo. «Tranquilos», dijo. «Nadie quiere problemas». Demasiado tarde para eso. Entonces se escuchó un ruido dentro de la casa, como una silla cayendo. Esteban giró la cabeza y gritó: «Sophie». Ella escuchó, desde adentro. Se levantó de golpe. Corrió hacia la puerta y empezó a gritar también. «¡Esteban! ¡Aquí estoy!». Los gritos rompieron todo. Esteban empujó la reja con todas sus fuerzas, mientras Ricardo apuntaba. Un disparo sonó. Luego otro. Uno de los hombres cayó. El otro salió corriendo. Esteban logró meterse, corrió hacia la casa como loco. Pateó la puerta hasta abrirla. Subió las escaleras gritando su nombre. Cuando llegó al cuarto, la encontró sentada en una esquina, temblando, con el peluche en brazos. Él se arrodilló frente a ella, llorando como nunca. «Te lo dije», le susurró. «Te iba a encontrar». Sophie iba abrazada al peluche y con los ojos cerrados, mientras la camioneta cruzaba de vuelta por la terracería. Esteban no quitaba las manos del volante ni un segundo. Las tenía tensas, con los nudillos marcados. No hablaban. Solo se escuchaban los ruidos del motor y del camino de piedras. Ricardo iba atrás, revisando el celular, mandando mensajes. Ya, había hecho 3 llamadas a contactos para avisar lo que había pasado. Uno de ellos le contestó con una sola frase. «Héctor ya sabe, Esteban lo supo antes de que se lo dijera». No hacía falta. Ese tipo tenía ojos en todos lados. Lo más seguro es que hubiera recibido la noticia antes de que ellos salieran del pueblo. Pero lo que no esperaba era lo que venía. Cuando llegaron a la entrada de la ciudad, Ricardo recibió un mensaje con un video adjunto. Lo abrió de inmediato. Era una grabación de seguridad. Héctor, bajando de una camioneta negra, entrando directo a la oficina central de la empresa que ambos habían fundado. Llevaba un grupo de hombres detrás, trajeados. Caras nuevas. No eran empleados, eran otra cosa. «¿Qué es esto?», preguntó Esteban. Ricardo le mostró el video sin decir nada. Esteban lo miró entero. Su cara cambió. Esa forma de caminar, esa sonrisa cínica, lo conocía de memoria. Héctor había dejado de esconderse. Ya no iba a actuar en la sombra. Ahora iba de frente. Y eso era más peligroso. «¿A dónde vas?», preguntó Ricardo. Esteban se bajó de la camioneta en cuanto estacionaron cerca de la ciudad. «A terminar esto. ¿Vas a ir a la oficina?». «Sí, ya no hay tiempo de andar con rodeos. Y Sophie, llévala con Marta, que se quede allá unos días». Marta era una amiga de confianza, de esas que no preguntan nada pero lo cuidan todo. Ricardo entendió. «¿Estás seguro?». Esteban se acercó a la ventana trasera, le abrió la puerta a Sophie y se agachó para hablarle. «Voy a ir a hablar con un señor que nos ha hecho mucho daño. No te va a volver a tocar, te lo juro». Sophie lo miró seria. «¿Y si sí? Entonces me va a encontrar a mí primero». Ella no lloró. Solo le tomó la mano con fuerza. Esteban se la soltó despacio,
La besó en la frente y cerró la puerta. Entró al edificio como si todavía fuera suyo. La recepcionista lo miró nerviosa. «Buenos días, señor Torres. ¿Está Héctor?» «Sí, pero él dijo que no quiere...» «No me importa lo que dijo». Subió por el elevador sin esperar permiso. En el piso 14, donde estaban las oficinas principales, los dos guardias de seguridad se pararon frente a la puerta. «Con permiso», les dijo Esteban. «Tenemos órdenes de no dejar pasar a nadie, señor. Muévanse o los hago a un lado». Uno de ellos dudó. El otro retrocedió. Sabían con quién estaban hablando. Esteban abrió la puerta. Ahí estaba Héctor, sentado en su silla giratoria, con un vaso de whisky en la mano y los pies sobre el escritorio. No se inmutó. «Vaya, vaya, si no es el gran héroe. Se acabó el juego, Héctor». «¿Así? ¿Y tú me lo vas a decir? Estás acabado. Te demandaron. Perdiste apoyo. Te fuiste contra mí sin pruebas. ¿Estás solo?» «No estoy tan solo». Héctor se paró. «¿Y qué vas a hacer? ¿Golpearme? ¿Subir un video a redes? Nadie te va a creer. Tú ya eres el loco que se encariñó con una niña callejera y empezó a ver fantasmas donde no los hay. Yo vi a la niña en un cuarto encerrada. Y ella vio tu cara. Eso es suficiente. ¿Para qué? ¿Para que digan que la manipulaste? ¿Una menor traumatizada dando declaraciones contra un empresario limpio? ¿Sabes cuánto se tarda mi abogado en borrar eso? 3 días. ¿Sabes cuánto me costó que la gente te viera como un desequilibrado? 1 cena y 2 llamadas». Esteban dio un paso al frente. «No me interesa limpiarme. Me interesa sacarte del camino». «No puedes». «Sí puedo». Sacó su celular. Puso en altavoz una grabación. La voz de Héctor se escuchó clara. «La niña no es nada. No vale la pena arruinar tu vida por alguien que ni siquiera sabes quién es en realidad». Héctor lo miró fijo. «¿Grabaste eso?» «Sí». «¿Y qué? ¿Con eso crees que me vas a tumbar?» «No, pero hay más. Grabaciones, correos, testimonios, todo. Ya están en manos de alguien más. Si a mí me pasa algo, mañana todo eso está en la portada de los diarios». Héctor se quedó callado. «Esto no se trata solo de Sophie. Se trata de Alejandra. De todas las que desaparecieron. Se trata de todo lo que hiciste creyendo que nunca iba a salir. Tú también sabías cosas. Pero nunca participé. Y si tengo que pagar algo, lo voy a pagar. Pero tú no vas a seguir haciendo esto». Héctor se acercó, casi nariz con nariz. «Te va a costar. No sabes lo que se siente cuando la gente te voltea la cara. Cuando todo lo que construiste se deshace. Lo sé. Pero vale más vivir con eso que ser como tú». En ese momento entraron 2 hombres más. No eran guardaespaldas. Eran agentes. Esteban los había llamado antes de subir. «Héctor Gómez. Queda detenido. Hay una orden de investigación en su contra». Héctor los miró, con la sonrisa muerta, en la cara. Luego miró a Esteban, como si no pudiera creer que fuera real. «Esto no se acaba aquí», le dijo mientras lo esposaban. «Para ti sí». Esteban no volvió directo a casa después del arresto de Héctor. Se quedó en su coche, estacionado, en una calle cualquiera, con el motor apagado y las manos sobre el volante. No se sentía triunfador. No se sentía mejor. Estaba cansado, vacío, con la cabeza llena de cosas que todavía no lograba entender del todo. Por fin había hecho caer a Héctor. Lo había enfrentado. Lo había entregado a las autoridades. Lo había expuesto. Pero algo no le cerraba. Algo dentro de él seguía dando vueltas. Fue entonces cuando pensó en Alejandra. La mamá de Sophie. Se le vino de golpe esa cara que apenas había logrado ver en unas pocas fotos, esa sonrisa triste, los ojos negros, el cabello largo. No sabía por qué, pero cada vez que la pensaba, sentía algo familiar, algo que no era lógico, pero ahí estaba.
Sacó su teléfono y llamó a Ricardo. «Necesito que me consigas algo. Dime. El expediente médico de Alejandra. El viejo. Antes de que desapareciera. ¿Para qué? Quiero saber algo». «¿Algo como qué?» «Solo consíguelo. Historial médico completo. También quiero su edad exacta, dónde nació, su tipo de sangre. Todo. ¿Sospechas algo?» «Sí. Pero no sé si quiero que sea verdad». Colgó. Esa noche, Esteban fue por Sophie. Marta la había cuidado bien. Le preparó arroz con leche, le dejó ver caricaturas y hasta le puso una pijama limpia. Cuando Esteban llegó, Sophie corrió a abrazarlo como si llevara semanas sin verlo. «¿Ya estás bien?» «Ya. Todo está mejor ahora». «¿Ganaste?» Esteban pensó un momento. Digamos que sí. Se la llevó a dormir a su departamento. Era más seguro ahora. Nadie los estaba vigilando. Nadie los iba a molestar. Pero al día siguiente, todo cambió. Ricardo llegó temprano, con una carpeta en la mano. «Esto es lo que pediste». Esteban la tomó, se sentó en el comedor y empezó a leer. Las hojas eran copias de archivo, análisis, clínicos, notas de consulta, documentos oficiales, nada raro al principio, hasta que llegó a la parte que le heló la sangre. Nombre completo: Alejandra Gómez Díaz. Edad: 34 años. Tipo de sangre: A+, fecha de nacimiento: 15 de julio. Esteban se quedó mirando ese dato unos segundos. Luego sacó su cartera y buscó una foto vieja. No era de Camila, su hija fallecida. Era una imagen mucho más antigua. Él, a los 20 y tantos, abrazado de una mujer morena, delgada, sonriente, en un bar del centro. Una mujer con los mismos ojos que Alejandra, mismo cabello, misma risa. No puede ser. Ricardo lo miró, confundido. «¿Qué pasa?» «Yo conocí a Alejandra. Hace años, cuando yo tenía como 24. Fue algo breve, unos meses. Nunca supe qué pasó con ella después. Desapareció de un día a otro. Pero ahora todo encaja. ¿A qué te refieres?» Esteban cerró los ojos. «Sophie. Tiene 9 años. Sí. Y esa relación fue hace más o menos 10. Ricardo se quedó inmóvil. «¿Estás diciendo que...?» «Sí». Esteban se levantó de golpe, con el corazón a 1000 por hora. «Necesito una prueba de ADN. Eso se puede conseguir. Pero ya tienes la respuesta, ¿no?» «Sí. Pero necesito estar seguro». Esa tarde, mientras Sophie dormía la siesta con el peluche en brazos, Esteban le cortó con cuidado un par de cabellos. No se sintió bien haciéndolo, pero sabía que era la única forma. Mandó la muestra junto con Lina, la suya, a un laboratorio privado. El resultado tardaría unas horas, las más largas de su vida. Mientras tanto, se quedó sentado junto a la cama de Sophie, viéndola respirar, viendo cada detalle de su cara. Esa nariz, esos pómulos, incluso la forma de fruncir los labios al dormir. Todo le resultaba más claro, ahora. A las 9 de la noche sonó su teléfono. «Número desconocido», contestó. «¿Señor Esteban Torres?» «Sí». «Hablamos del laboratorio. Ya tenemos los resultados. La prueba de compatibilidad genética dio positiva. El 99.9% de coincidencia». Esteban no dijo nada. «¿Desea que le mandemos el archivo por correo?» «Sí, gracias», colgó. Se quedó, sentado ahí, en silencio. No lloró. No sonrió. No se movió. Solo respiró hondo. «Eres mi hija», dijo en voz baja. No lo dijo con miedo, lo dijo con una mezcla de sorpresa, alegría y también culpa. Porque ahora todo tenía sentido. Porque ahora la historia no era de un hombre que ayudó a una niña de la calle. Era la historia de un padre que, sin saberlo, había rescatado a su propia hija. Y Alejandra. Alejandra se había desaparecido para protegerla. Y él, sin saberlo,
Había estado a punto de perderla también. Esteban se levantó más temprano de lo normal, pero no por gusto. No había dormido casi nada. Había pasado la noche sentado en el sillón, mirando el techo, sin saber cómo decirle a una niña de 9 años que él era su papá. Que todo este tiempo, sin saberlo, habían estado reconstruyendo algo que había existido desde el día en que ella nació. No era un miedo normal. Era ese tipo de miedo que te hace sentir torpe, como si fueras a arruinar algo con solo abrir la boca, como si una sola palabra mal dicha pudiera deshacer lo que ya estaba hecho con cariño, con tiempo, con confianza. Sophie seguía dormida. El sol apenas se colaba por la ventana. Tenía el peluche bajo el brazo y una pierna fuera de la cobija. Esteban se quedó en la puerta mirándola, sin moverse. Sabía que tenía que decirle la verdad, pero no sabía cómo. A las 9, ella despertó, bostezó, se frotó los ojos, lo vio en la puerta y sonrió. ¿Desde hace cuánto estás ahí? Un rato, no quería despertarte. Soñé contigo, dijo y se levantó. Estábamos en una casa con jardín y una mesa llena de comida, y había mucha gente. Todos se reían. Tú también. Esteban sonrió. Un poco. ¿Qué quieres de desayuno? Hot cakes. Entonces vamos por hot cakes. Mientras Sophie comía, él apenas le daba vueltas al tenedor. Sabía que no podía esperar más. Sophie, necesito hablar contigo de algo importante. Ella dejó de masticar y lo miró seria. ¿Estoy en problemas? No, nada de eso. ¿Es sobre Héctor? No, es algo personal, sobre ti, sobre mí, y también sobre tu mamá. Sophie bajó el tenedor. Se le borró la sonrisa. ¿Encontraste a mi mamá? Esteban tragó saliva. No, aún no, pero descubrí algo, y necesito que me escuches con calma. Ella asintió. Esteban respiró hondo. Por un segundo pensó en seguir ocultándolo, en esperar un poco más. Pero no, ya no podía. Sophie, yo conocí a tu mamá. Hace muchos años, mucho antes de que tú nacieras. Fuimos pareja por un tiempo. No lo sabía, pero ella estaba embarazada cuando se fue. Sophie lo miró, sin parpadear. ¿Qué estás diciendo? Lo que estoy diciendo es que tú eres mi hija. Se hizo un silencio, largo. Sophie se quedó con la boca entreabierta. No sabía si reír, si llorar, si levantarse de la mesa o quedarse sentada. ¿Tú eres mi papá? Sí, lo confirmé. Me hice una prueba para estar seguro. ¿Mi papá, de verdad? Sí. Ella bajó la mirada. Se quedó así un rato. Luego la volvió a levantar, con los ojos aguados. ¿Y por qué no estuviste conmigo? Porque no lo sabía. No sabía que existías. Tu mamá nunca me lo dijo. Tal vez tuvo miedo. Tal vez pensó que yo no iba a querer hacerme cargo. No lo sé. Solo sé que si lo hubiera sabido, habría hecho cualquier cosa por encontrarte. Sophie empezó a llorar. No con escándalo. Lloraba bajito, en silencio, con el mentón temblando y las manos cerradas. Esteban se acercó. Se arrodilló junto a ella. No te estoy diciendo esto para que te pongas triste. Te lo digo porque mereces saber quién eres. Y mereces saber que todo lo que hice, desde el primer día que te vi, lo hice con el corazón. Ella lo abrazó. No quiero que te vayas nunca. No me voy a ir, aunque me enoje contigo. Aunque te enojes, aunque me porte mal, aunque te portes mal. ¿Y tú me vas a decir, hija? Esteban se rió con los ojos mojados. Cuando tú me digas papá. Sophie lo pensó. Entonces ya. ¿Ya qué? Ya te lo dije. ¿Qué? Papá, Esteban. La abrazó fuerte, como nunca antes. Como si pudiera meter todos los años perdidos en ese abrazo. Pero mientras eso pasaba, lejos de ahí, en un departamento caro en Santa Fe, Mónica leía un documento con los ojos muy abiertos.
era una copia del resultado de la prueba de ADN que alguien había filtrado. Un informante que trabajaba en el mismo laboratorio se lo había enviado, por dinero, y en la parte superior del documento decía: relación, padre biológico confirmada. Mónica apretó los dientes. No puede ser. Caminó de un lado a otro, se agarró la cabeza. Luego marcó. ¿Está listo el equipo legal? Sí, señora. Solo díganos cuándo movernos. Ahora, vamos a pelear la custodia de esa niña. Ya no solo es una callejera, ahora es la heredera. Delhi. Otro lado de la línea, el abogado sonrió. Entonces el juego acaba de cambiar. Pasaron 3 semanas desde que Sophie supo la verdad. No fue fácil. Al principio tenía 1000 preguntas que ni ella misma sabía cómo hacer. Algunas veces se le quedaba viendo a Esteban y soltaba cosas como: «Entonces tengo tu nariz», o «Tú también odias la leche, ¿verdad?». Otras veces, simplemente se le quedaba viendo en silencio, como tratando de entender cómo era posible que hubiera vivido tantos años sin saber que su papá la estaba esperando, aunque él tampoco lo supiera. Esteban también estaba cambiando. Ya no era ese hombre que medía todo con horarios y planillas. Se le notaba en los ojos. Ya no pensaba en juntas ni en contratos. Pensaba en qué comida quería Sophie para cenar, en si tenía frío al dormir, o si se sentía bien en el colegio donde la acababan de inscribir. Sí, en el colegio, por primera vez en su vida, Sophie tenía mochila nueva, uniforme planchado y un lugar en una escuela como cualquier otra niña. Ella no lo decía mucho, pero en su cara se le notaba la emoción. Cada mañana se peinaba sola, aunque le quedaban pelos parados. Le ponía stickers a su cuaderno, y cuando salía de clases, lo primero que hacía era buscar a Esteban entre los carros. A veces se tardaba en encontrarlo, pero apenas lo veía, le corría con todo. «Papá», y él siempre abría los brazos. Pero no todo fue tan simple. Mónica había metido una solicitud formal para revisar la custodia de Sophie. Quería argumentar que, como exesposa de Esteban, y con los intereses de la empresa de por medio, tenía derecho a participar en las decisiones legales sobre la menor. Era una locura, pero legalmente se podía pelear. Y eso era justo lo que ella sabía hacer, presionar desde donde más dolía. Esteban no cayó en provocaciones, no hizo escándalos. Solo se presentó al juzgado con su abogado y con todos los documentos en regla. Pero también llevó algo más, una grabación en video donde Sophie decía con sus propias palabras lo que sentía. «No quiero vivir con nadie más que con mi papá. Él me cuida, me hace sentir segura y nunca me ha hecho daño. Lo quiero y no quiero que me separen de él». Eso fue suficiente. El juez lo entendió. El caso se cerró en favor de Esteban. Mónica se fue del juzgado furiosa, sin decir una palabra, sabiendo que ya no tenía forma de hacer daño sin ensuciarse más. Fue la última vez que la vieron. Después de eso, Esteban empezó a mover todo para dejar su empresa en manos de otros. Se quedó con una parte mínima, lo justo para seguir manteniéndose y darle a Sophie lo que necesitaba. Pero ya no quería manejar millones. Ya no quería reuniones con corbata ni hoteles de lujo. Quería paz. Rentaron una casa en las afueras de Minneapolis, la ciudad, con jardín, con árboles, con un perro callejero que Sophie se encontró afuera un día y se metió sin permiso. Lo llamó Panucho. Nadie supo por qué, pero el nombre se le quedó. Esteban empezó a cocinar más, mal, pero lo intentaba. Sophie lo regañaba porque a veces se le pasaba el arroz o dejaba los frijoles muy aguados. Se reían, peleaban por la tele, jugaban a ver quién aguantaba más tiempo sin mirar el celular. Y las noches eran diferentes. Ya no había miedo. Sophie dormía con la puerta abierta y sin necesidad de luz encendida. Un día, mientras Esteban arreglaba unas cosas en el patio, Sophie salió con una hoja en la mano. «¿Qué es eso?», le preguntó él. «Mi tarea. Es una carta». «¿Y a quién se la vas a mandar?». «No es para mandar. Es para leerla mañana en clase». «¿La puedo leer?». «Sí, pero no te rías». Esteban la tomó,
Empezó a leer. Querido pasado, gracias por no haber podido conmigo. Sé que estuve sola un tiempo, que pasé frío, que me dio miedo, pero también sé que ahora ya no estoy sola. Tengo una casa, un papá,